Hola grupos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es muy probable que este video lo deje en dominio público, así es que pues para los que no me conocen me presento. Mi nombre es Jonathan Mondragón, soy creador y preceptor en Smart Learning Academy. Hablamos de electrónica enfocada a sistemas automotrices. Y este es un video extra que vamos a dejar como una extensión de contenido para el curso 0 en sistemas automotrices basados en tipos de señales. Entonces, pues bueno grupos, lo prometido es deuda. Según las preguntas que hicieron y las inquietudes que tienen, vamos a hacer una pequeña extensión antes de pasar a la siguiente clase, en donde estamos apenas en electrónica analógica, empezando a comprender componentes básicos. Y este video va a ser pregrabado para no quitar tiempo de las clases que son en vivo. Así es que pues bueno, antes de comenzar tengo que decirles que estoy pues muy contento realmente, porque ya saben que este curso no es el típico curso donde nada más mostramos de forma superficial, sino que nos vamos lo más a fondo posible. Obviamente algunas cosas las llegamos a omitir o las damos en una síntesis en donde toquemos temas importantes y de ahí sigamos. Pero pues realmente me gusta mucho la actitud que tienen los grupos que están ahora mismo en el curso 0, porque veo que se están interesando mucho en la parte de cálculo, en la parte matemática, todo lo que son ciencias, física, química, porque la electrónica no es nada más electrónica, de hecho es una rama de la física. Y pues bueno, debido a todo ese interés que he notado en ustedes y esas ganas de conocer bien las cosas, de hacerlo como debe de ser, pues estamos haciendo extensiones de contenido. De hecho el curso ya debería de ir al doble de clases a como estaba planificado, pero pues bueno, este material se va a quedar para la clase número 9. De preferencia miren todo el video hasta el final para que podamos entrar en un contexto mejor, más amplio y también más dinámico para la siguiente clase, la que es dentro de un par de días. Entonces bueno, contestando algunas de las preguntas que tienen y poniendo algunas de las cosas que omití en la presentación de capacitores, pues vamos a complementarlo, vamos a incluirlo como una subdivisión que va a ser en este video. Entonces pues bueno, vamos a verlo, vamos a ver de qué se trata todo esto. Muy bien, vamos a abrir el documento primero y debe estar por acá y listo. En la clase anterior estuvimos viendo el tema de capacitores. Estamos viendo capacitores de forma básica, ya que el curso pues es el curso 0. No estamos entrando en temas muy profundos en cuanto a ya la parte electrónica en circuitos ya implementados, sino que estamos dando pautas para todo esto, pero hay que estudiarlo desde cero, por eso se llama así el curso. Según las inquietudes que tuvieron, pues bueno, vamos a responderlas y a sumarle todo lo que no vimos en la clase anterior. Acá tengo un poco de la clase anterior, en donde estábamos viendo los tipos de dieléctrico y sobre todo lo que son las polarizaciones en los dieléctricos de los capacitores. Todo esto ya lo vimos en clase. Entonces vamos a contestar un poco a todas estas cuestiones, pero tenemos que entrar directamente a otro campo en donde pues vamos a irnos directamente a la asignatura de química. Ok, entonces pues bueno, antes de que lleguemos a estas partes que son las de la clase de esta semana y en donde vamos a ver todo lo que es automotriz, algunos efectos de capacitores y demás, vamos con este video que pues les va a servir bastante antes de continuar con todo este material que les tengo ya por aquí para la clase de esta semana. Entonces bueno, sin más vamos a pasar a ver la presentación.
que justamente es esta que está por acá, como contenido extra de capacitores. Bueno, pues como les comentaba ahorita al principio, la electrónica no es pues digamos solamente electrónica. La electrónica es una rama de la física, es una rama pues que hereda muchas cosas, y a partir de experimentación antes de que existiera electrónica, pues todo lo que respectaba a electricidad ya sabemos y lo hemos visto ya en clases anteriores, pues está ligado a la física, está ligado a química, está ligado a ciencias principalmente. Eso es lo que podríamos dar como un resumen. Entonces, en este caso, hablando de capacitores, para poder comprenderlos pues más a fondo, como lo puse por acá de este lado, necesitamos entrar directamente en el área de la química. Tenemos que meternos enteramente a la química para poder explicarnos ciertos fenómenos, cómo reaccionan algunas cosas. En este caso estamos hablando de electroquímica y de química, o sea, química y una de sus ramas. Las explicaciones van desde un nivel molecular hasta niveles atómicos, entonces pues no creo que les vaya a costar trabajo comprenderlo a ustedes alumnos, porque pues por ahí empezamos precisamente con los modelos atómicos, de qué se trataban, todo este tipo de cosas. Así es que pues muchos de los términos que vamos a utilizar pues ya los conocen, así es que no hace falta recalcarlos ni repasarlos. Eso lo vamos viendo en este curso. También es necesario que pues haga yo el comentario. Yo soy pues entre varias cosas lo que hago y lo que estudio, pues estoy más enfocado a la rama de la electrónica. Las ciencias me gustan, la química me gusta también, pero no soy químico como tal. O sea, yo me dedico a la electrónica, a los sistemas, y principalmente en el área automotriz es donde estoy metido, y en desarrollo electrónico. Así es que pues bueno, muchos de los términos químicos no son pues términos que ocupe yo día a día. Entonces pues entre eso y la dislexia que les he explicado que tengo, puede ser que por ahí tenga algún desliz o que me atore un poco. Pero bueno, si es así, ya saben que tenemos espacios donde me lo pueden comentar, y dejamos las anotaciones igual en los espacios de trabajo, por si hay algún detalle, pues bueno, lo podamos señalar y ustedes puedan tener un respaldo en cuanto a información, y para sus repasos tanto en video como en presentaciones, texto, imágenes y demás, pues lo más claro posible, ¿verdad? Entonces pues bueno, aquí tenemos que todo el contenido que vamos a mostrar a continuación es material didáctico. Bien, es directamente extraído de la asignatura de química, electroquímica, y todo lo vamos a enfocar para mejor comprensión de fenómenos eléctricos o fenómenos electrónicos en esta área, en este curso que estamos llevando. Y pues yo, como autor del contenido que se les está presentando, les recomiendo de forma muy amplia, y los exhorto a tomar todo el contenido. Este video es un video que pues realmente lo podríamos dejar como algo sugerido, pero la sugerencia de mi parte como su preceptor es que lo vean completo. Vamos a tratar de hacerlo tal vez en secciones, vamos a hacerlo en partes para que sea un poco menos pesado, pero sí me gustaría mucho que lo terminaran de mirar antes de la siguiente clase. Entonces pues en cuanto termine esto lo vamos a subir a las plataformas, y ustedes ya tendrán tiempo, o se podrán dar tiempos para mirarlo. Si no les da tiempo de ver todo, no se preocupen, que yo estoy en clase, y pues mi deber y mi responsabilidad es explicarles. Podemos regresar o organizarnos. Entonces pues la recomendación es que lo vean. Si por alguna razón de causas de fuerza mayor no pueden hacerlo, pues bueno, lo retomaremos en clase, pero pues bien puede ser tiempo efectivo para avanzar más en el curso, o para ampliarles más algún concepto o alguna duda que lleguen a tener en las clases que vienen pues esta misma semana.
Entonces, pues bueno, vamos a tomar esto como valor añadido a su curso, ya que todo esto que estamos viendo no estaba planeado de un inicio para el curso. Entonces, pues si ustedes lo piden, lo ampliamos siempre y cuando no nos salgamos de lo que es bases. Todo este curso es básico. Todo lo que estamos viendo es muy básico para poder entender desde el fondo. O sea, estamos viendo desde partículas subatómicas y vamos a llegar a entenderlo hasta la práctica, y a partir de ahí vamos a poder pasar a las especialidades, como ya les he comentado. Así es que bueno, vamos a comenzar con el primer concepto, que es en el que veo que algunos lo comentaron, y pues lo vimos en clases anteriores, nada más como pasando por encima, porque no era momento de llegar ahí, y ahorita creo que es buen momento para poder meterlo. De hecho, estoy metiendo algunos temas en los que pues se supone que los veríamos posteriormente, pero creo que ahora es buen tiempo para ponerlos, y uno de ellos es la electronegatividad. ¿Okay? La electronegatividad, ¿qué es la electronegatividad? Vamos a comenzar por ahí. Si nosotros tenemos un átomo, o tenemos el átomo de un elemento, mejor dicho, aquí lo que va a pasar es que según el tipo de elemento, su estructura y sus características en general, van a tener un nivel de electronegatividad. ¿Pero qué es la electronegatividad? Pues la electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo para atraer cargas negativas, es decir, electrones. Sabemos que los electrones son cargas negativas. Entonces, repitiéndolo, podemos decir que la electronegatividad es la capacidad o qué tanta fuerza tiene el átomo de un elemento para atraer electrones. Eso es la electronegatividad. No confundamos con magnetismo. Recuerden que el magnetismo o los campos magnéticos y los eléctricos son dos cosas diferentes que conviven cuando tenemos corriente eléctrica. Lo hemos estado viendo a lo largo de todo el curso. Entonces hoy vamos a hablar únicamente de campos eléctricos. No vamos a ver para nada magnetismo. Bien, no quiero que se me vayan a confundir por ahí. Y pues si recuerdan las clases donde vimos las leyes de Coulomb, los cálculos que hicimos también a partir de los trabajos de Coulomb y todo esto, pues sabemos que las cargas eléctricas también responden a las leyes de atracción y repulsión, en donde los signos iguales se repelen y los opuestos se atraen. No hace falta que se los dibuje, ustedes ya conocen bien todo esto. Si tenemos una carga positiva y una negativa, se van a atraer. Si tenemos dos del mismo signo, dos positivos o dos negativos, pues vamos a tener un efecto de repulsión. Entonces vamos a ir señalando por aquí algunas cosas importantes para su repaso. La electronegatividad, según lo que dice aquí, pues está vinculada a la capacidad de atracción de los átomos. Esta capacidad de atracción, como les digo, es la capacidad de atracción de electrones o cargas negativas, si lo quieren ver de esa forma. Entonces podemos decir que la electronegatividad es la capacidad de un átomo para atraer electrones hacia sí mismo. ¿Ok? Vamos a dejar eso ahí. Tenemos dentro de la química, o sea, lo que es la parte de electrones y cómo se comportan. En este caso sería electroquímica, lo que estamos viendo, que cuando hay esta electronegatividad y tenemos algunos elementos como otro átomo de otra sustancia o del mismo tipo de elemento, se pueden llegar a formar enlaces químicos. ¿Okay? Entonces, cuando se llega a combinar con otro átomo, puede llegar a formar enlaces químicos. Podemos decir que a mayor electronegatividad tenemos mayor capacidad de atracción. O sea, si es más electronegativo un átomo de un elemento, claro, pues va a tener más capacidad, va a tener más fuerza de atracción a las cargas negativas. Muy bien.
Entonces, esta electronegatividad, viéndolo desde un marco, pues digamos, teórico-práctico, podemos decir que va aumentando a medida que los átomos tienen mayor necesidad de atraer electrones. Entonces, bueno, ¿por qué decimos necesidad? ¿Por qué la palabra necesidad? Esto tiene una razón de ser. Nosotros, si miramos pues, un átomo en su forma natural, directamente yéndonos a la capa más externa, donde están pues las capas de valencia, o sea, las que están más afuera, las que tienen mayor potencial eléctrico, mayor energía, mejor dicho, pues van a querer formar lo que llamamos octetos. ¿Qué son los octetos? Pues es tener 8 electrones en su última órbita, ¿ok? O en su último orbital si nos vamos a la parte cuántica, o en las capas más externas, o sea, que son las que tienen pues la cantidad de energía más alta. Muy bien, entonces esta necesidad de crear octetos viene, como lo hemos estado diciendo, directamente de la parte en la que la naturaleza busca cierto balance. Entonces, pues aquí lo que podemos observar con los átomos es que esos balances llegan generalmente cuando tenemos pares. En este caso serían pares de electrones. Así es que, pues, si tenemos un átomo o un átomo de un elemento que tenga, por ejemplo, como podemos ver aquí abajo con el cloro, este de aquí abajo que estoy señalando, es una representación de un átomo de cloro. Este en su última capa, o sea, en el último orbital, tiene 7 electrones. Quiere decir que le falta solamente uno para formar el octeto. Entonces, ¿qué va a pasar? El cloro es pues electronegativo, con una intensidad, pues digamos, media fuerte o media alta, precisamente por cómo está formado, y pues va a tener tendencia de atracción para formar su octeto, y le está faltando únicamente un electrón. Hay algunos elementos que son diferentes, ahí tendrían que consultar tabla periódica, ver qué tanta electronegatividad tiene cada elemento, porque todo esto tiene magnitudes que se pueden medir, se pueden comparar, pero no hace falta ver eso en esta clase. Entonces, para completar el octeto, lo que puede hacer es robarle un electrón a otro elemento. Acá del lado izquierdo tenemos sodio. El sodio pues es menos electronegativo que el cloro. Quiere decir que tiene menos fuerza para atraer electrones. Su electronegatividad es baja. La del cloro es mucho más alta que la del sodio. Y además de esto, el sodio, así como tal, tiene en la parte más externa solamente un electrón. Entonces, si nosotros juntamos un átomo de sodio y un átomo de cloro, pues estamos poniendo condiciones prácticamente ideales para que el cloro se robe el electrón del sodio, o sea, que tome este electrón y directamente se lo lleve y lo pase directamente acá y forme su octeto. Entonces, si pasa esto, además de que el cloro le va a quitar un electrón al sodio, vamos a tener ciertos cambios en los átomos, y extra a todo esto se va a formar un enlace. Enseguida vamos a ir viendo los tipos de enlaces, pero primero quiero que quede claro lo que es la electronegatividad y más o menos cómo funciona esto. Entonces, pues bueno, aquí podemos decir que el cloro le va a quitar este último electrón que tiene solito en su último orbital, el sodio. Cuando este electrón pase a estar aquí en esta parte, nunca más va a volver a ser del sodio, se va a quedar ya para siempre a vivir con el cloro. Y el cloro y el sodio van a formar un enlace. Esto es un enlace entre dos elementos que son distintos, no son iguales. Muchas veces hay enlaces entre elementos iguales, pero los vamos a ver más adelante también.
Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Cuando el cloro llega a formar el octeto, a partir de que le quita el electrón al sodio, se forma un enlace, y este enlace nos va a formar pues directamente un compuesto. Ya no va a ser ni cloro ni sodio, va a ser cloruro de sodio. ¿Qué es el cloruro de sodio? Pues la típica sal de mesa o cristales de sal que pues podemos ver en todas las cocinas prácticamente. Aquí pues hay cambios bastante marcados. Por ejemplo, el cloro, pues sabemos que es pues hasta cierto punto pues tóxico, o sea, puede emitir gases que son bastante pues irritantes y pueden llegar a ser tóxicos. El sodio, por otro lado, puede llegar a tener reacciones muy violentas si se combina directamente con agua. Si ustedes toman un trozo, vamos a decirlo de esta forma, un trozo de sodio y lo ponen en agua, tiene una reacción bastante violenta. Podrían buscarlo por ahí en internet, seguro lo encuentran. Pero cuando se combinan formando un enlace, no es que se vayan a mezclar, simplemente están formando un enlace entre los dos. Se vuelve la inofensiva sal de mesa que tenemos todos, por todos lados, y se llama cloruro de sodio. Pero ¿qué va a pasar también pues con cada uno de los átomos? El átomo de sodio, al perder este electrón, sabemos que en el centro tiene un núcleo que está compuesto por protones y neutrones. El cloro igual, tiene protones y neutrones. Pero si no están balanceados, si por ejemplo tengo 2 protones en el núcleo y en total tengo en las órbitas 2 electrones, podemos decir que es algo que está balanceado. Estoy diciendo números de forma arbitraria, no es precisamente ningún tipo de elemento. ¿Ok? Si tenemos una cantidad mayor de cargas positivas, en este caso de protones, en comparación con los electrones que están en las órbitas, pues entonces estamos diciendo que está cargado más positivo. Eso forma un ion, es un ion positivo, ¿ok? Y si por el contrario tenemos más electrones, o sea, más cargas negativas en comparación con las cargas positivas que están en el núcleo del elemento de este átomo, pues entonces estaríamos formando un átomo con carga más negativa. Es decir, pues en este caso sería una diferencia más grande de electrones, o tendríamos una cantidad, mejor dicho, de electrones que de protones. Así es como se forman los cationes y los aniones, que son iones positivos y iones negativos, así de simple. Para hacer representaciones en cuanto a la parte de enlaces, pues simplemente si queremos ver esto así como está aquí, pues ahí digo, aquí tengo un átomo de sodio, aquí tengo un átomo de cloro, pero si están enlazados, entonces lo vamos a marcar con una línea. Esta línea nos va a decir que ya hay un enlace, entonces ya puedo decir que esto es cloruro de sodio. Si es que conozco un poco, o vamos a ver directamente su fórmula con letras, y va a tener subíndices que nos van a indicar también precisamente el número de electrones. Entonces aquí en el cloro, retomando, tenemos que pues por aquí tiene un par, por aquí tenemos otro par, aquí tenemos otro, y aquí justamente es donde nos estaría faltando un electrón más para que se forme el octeto. ¿Ok? 2, 4, 6 y serían 8 para poder tener el octeto. Entonces, pues retomando, le va a robar este último electrón, con último me refiero a que está en la capa más externa, al sodio, lo va a poner aquí y listo, el cloro va a tener su octeto. Pero como es más electronegativo, también va a atraer al átomo completo, o sea, a todo el átomo de sodio completo, y se va a formar el enlace del que les estoy hablando. Entonces, por otro lado, aquí el sodio, para buscar también esa estabilidad, puede ser donador de este electrón.
hay algunos elementos que no precisamente son donadores fáciles, por decir de alguna manera, no sueltan tan fácil sus electrones. En este caso sí, porque soltando este electrón, el sodio podría llegar a tener mejor balance que teniéndolo. Entonces, pues prácticamente se lo va a dar sin ponerle ningún pero a cualquier otro tipo de elemento que se acerque y se lo quiera quitar y sea más electronegativo que el mismo sodio. Entonces, bueno, vamos a verlo aquí en una animación. Aquí tenemos que el cloro está atrayendo el átomo completo y le roba el electrón. Una vez que le roba el electrón, se forma el enlace y aquí vemos una red cristalina al final. Vamos a verlo otra vez. Listo, ahí ya podemos decir que es cloruro de sodio y al final vemos la red cristalina. Ya sabemos que es una red cristalina, lo vimos también en clases anteriores, sabemos qué son las moléculas, qué son las redes cristalinas, los tipos de redes cristalinas, así es que pues supongo que me están entendiendo bien. Si no, lo pueden repasar también en clases anteriores o pueden preguntarme directamente por medios privados. Ahora vamos a pasar a moléculas y redes. Con redes pues me refiero precisamente a esto, a redes cristalinas. Aquí pues hay diferentes tipos de enlaces. Muy bien, estos enlaces dependen directamente de los elementos con los que estemos formando el enlace. Según esto, según estas características, vamos a tener enlaces que pueden ser diferentes, están clasificados de forma diferente. Podemos decir que cuando dos átomos iguales, o sea, de un elemento igual, o sea, dos que sean del mismo tipo de elemento o diferente tipo, están enlazados, pues entonces forman enlaces, ¿ok? No precisamente tienen que ser dos, pueden ser más de dos, pero durante esta clase vamos a tomar todo como si fueran únicamente dos átomos, ya sea del mismo elemento o de elementos diferentes. Para no complicarnos tanto, no tener que ver geometrías moleculares y todo este tipo de cosas que ya no, hasta el momento no vienen tanto al caso. Probablemente más adelante en semiconductores veamos un poco de esto, pero vamos a tomarlo como que nada más son dos, ¿ok? Para que sea de fácil comprensión y nos vayamos un poquito más rápido y recortemos el tiempo lo más posible. Así es que bueno, retomando, tenemos dos átomos iguales o diferentes. Si se enlazan, pues ya podemos decir que se está formando directamente una molécula o una red cristalina. Por acá tenemos molécula o red cristalina. Aquí, ojo con esto. Molécula y red cristalina no es lo mismo. Aquí estoy diciendo que se forma una molécula o una red cristalina. O sea, no son sinónimos. O sea, dependiendo también el tipo de enlace y el tipo de elementos, se va a formar ya sea una red cristalina o una molécula. Les puedo adelantar que los únicos que forman moléculas son los enlaces de tipo covalente. Los vamos a ver enseguida. Entonces por aquí vamos a señalar también para su estudio dos átomos de igual o diferente tipo enlazados por cualquiera de los siguientes tipos de enlace. ¿Ok? Forman moléculas o redes cristalinas. Se puede formar una molécula, por ejemplo, del mismo tipo de elemento. O sea, no es necesario que sean pues precisamente dos diferentes. Eso sería algo más puro, una molécula pura del mismo elemento, o puede ser compuesta, o sea, puede ser un compuesto. Al compuesto se le llama así cuando los elementos son distintos. Entonces por acá si los elementos son distintos, como lo que vimos arriba en la animación con sodio y con cloro, se le va a llamar directamente compuesto, ¿ok? Porque precisamente está compuesto por dos cosas diferentes. Si no, sería algo que podemos llamar puro. Ahora, en cuanto a moléculas, estamos hablando de moléculas, no de redes cristalinas. Se pueden formar cargas netas. Cuando digo cargas netas, me refiero a iones.
quiere decir que es completamente negativo o completamente positivo. A eso se refiere decir en este contexto la palabra neto o cargas netas. ¿Ok? Estos iones que se van a formar pueden ser polares o apolares. Muy bien, aquí lo señalamos también. Pueden ser de tipo polar o apolar. El polar, pues bueno, tiene una polarización. O sea, tiene pues un lado positivo y un lado negativo. Lo vamos a ver más a fondo enseguida. Y los apolares son neutros. Se puede decir que no tienen una polarización. Están balanceados. ¿Ok? ¿A qué nos referimos con esto? Pues sabemos que los iones pueden ser positivos o pueden ser negativos, o más positivos o más negativos, como lo quieran ver. Y esto va a responder pues directamente a que sea más electropositivo o electronegativo. O sea, en pocas palabras y en términos simples, tiene polaridad. Muy bien. Entonces, bueno, aquí tenemos unas ilustraciones. Por acá de este lado, del lado izquierdo, tenemos el enlace iónico que forma cargas netas. O sea, nos habla de iones. Aquí podemos ver de este lado que pues nos está formando directamente una carga del lado derecho negativa, una positiva, pero al final esto está pues enlazado. Todo esto es pues un enlace, pero de este lado tenemos una carga neta más negativa y de este lado una carga neta más positiva. ¿Qué se necesita para que el enlace sea iónico? O sea, ¿dónde podemos darnos cuenta o cómo podemos decir que es un enlace iónico? Pues una de las formas es precisamente esta que señalamos aquí, donde pues decimos que tenemos un metal y un no metal. Cuando tenemos un metal y un no metal enlazándose, es un enlace de tipo iónico, como el que vimos arriba con el cloruro de sodio. El cloro es un no metal, el sodio se considera un metal por ser mineral, para no meternos pues en mucho contexto químico. Y así es como se forma el enlace iónico. Forma iones, tiene cargas netas. El enlace covalente polar y el no polar que tenemos aquí son dos como subdivisiones de los enlaces covalentes. Los vamos a ver más a detalle, pero nos pueden formar cargas parciales, o sea, con polos. Esto no es como el enlace iónico, vamos a ver también más adelante por qué, pero esto es pues una molécula que le podemos llamar dipolar, porque tiene un lado más negativo y un lado más positivo. En cambio, el enlace covalente no polar no tiene polos, está balanceado. ¿Ok? ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Pues estos se forman a partir de no metales. Muy bien, tenemos no metales, tienen que ser no metales para que sea un enlace covalente, ya sea polar o no polar. También se le puede llamar apolar al que es no polarizado, y pues son no metales. Con eso ya podemos decir que es un enlace de tipo covalente. También tenemos por acá de este lado los enlaces metálicos. Bien, los enlaces metálicos, pues bueno, es un poquito obvio pensar que se forman con metales únicamente. Tienen que ser enlaces entre metales. Cuando tenemos dos metales o dos elementos del mismo tipo, pues decimos que son enlaces puros. O sea, es únicamente un solo elemento, es un enlace puro. O sea, por ejemplo, aquí en la ilustración tenemos hierro. Si le ponemos más, pues se va a hacer un enlace puro de hierro. Pero si son metales de diferente tipo, entonces aquí podemos decir que son aleaciones. Bien, entonces pues bueno, aquí podemos señalar que pueden ser puros o pueden ser también aleaciones. Las aleaciones son cuando hay diferente tipo de metales, los puros cuando es el mismo tipo de metal.
y pues en este caso también tienen cierta respuesta para formar sus enlaces, cierto proceso, y esto nos interesa conocerlo para poder afianzar un poquito más algunos conceptos, porque precisamente la naturaleza de los metales y cómo forman sus enlaces también nos va a ayudar a explicar algunas características de los conductores. Muy bien, lo vamos a ver también más adelante porque vamos a ver esto uno por uno. Entonces, bueno, aquí vamos a ver ya más a detalle los tipos de enlaces. Vamos a comenzar con el enlace de tipo iónico. Muy bien. El enlace de tipo iónico es un enlace que se va a llevar pues prácticamente al extremo máximo la parte de polarización. Ajá. Sabemos que se tiene que formar entre un metal y un no metal. Así es como se hace el enlace iónico. El que vimos en la animación de arriba entre el sodio y el cloro es un enlace de tipo iónico. Entonces, pues por aquí vamos subrayando. Los enlaces de tipo iónicos se deben de formar entre elementos de tipo metal y no metal. Ajá. Ya que si no cumple esto, pues no será un enlace iónico. Estaríamos haciendo otro tipo de enlace. Ya como lo mencionamos también, según el nivel de electronegatividad de los elementos, el enlace forma cargas netas. Uno siempre va a ser más negativo que el otro, o uno va a ser más positivo que el otro. Entonces por eso se forman cargas netas en los extremos, y eso depende del nivel de electronegatividad del elemento o de los elementos que estén formando el enlace. Entonces por aquí el nivel de electronegatividad de los elementos es el que pues nos da las cargas netas. Y aquí esto es importante, no son moléculas. Aquí no vamos a formar moléculas. Ajá. Aquí lo que estamos formando con los enlaces de tipo iónico son redes cristalinas. Muy bien, ya vimos las redes cristalinas, les repito, si tienen dudas por ahí con eso, consúltenme o pueden consultarlo en el material que ya se dejó de las primeras clases. Y dentro de la red cristalina vamos a tener iones positivos y negativos. Entonces estos se van a ordenar en estructuras. Estas estructuras van a ser tridimensionales, como pues en la mayoría de las redes cristalinas. Van a ser repetitivas. De hecho, aquí si recuerdan, dentro de las redes cristalinas estuvimos viendo algunos ejemplos con ilustraciones, y también vimos cómo se forma, por ejemplo, la red del grafeno, en donde pues tenemos muchas ventajas con este material. Y pues son redes que nos dan muchas ventajas, por ejemplo, para hacer algunos tipos de cosas como pues baterías, o usarlos tal vez como algún tipo de conductor, etcétera, o aislante. O sea, dependiendo cómo se forme y qué es lo que tenga directamente, es como nos va a ayudar. Y pues también la geometría y la simetría de las redes cristalinas tienen mucho que ver con todo esto, pero bueno, eso ya lo vimos, creo que se entiende. Entonces en el enlace iónico no tenemos moléculas, tenemos redes cristalinas. Hay que mencionar que en estos enlaces iónicos un átomo siempre va a ser el donador de electrones y el otro átomo siempre va a ser el que los recibe. En el enlace iónico no se comparte, o sea, es te quito y el otro es te doy, ¿ok? Entonces así es como se forman las cargas netas. Por eso el enlace iónico tiene esta característica pues muy propia del enlace iónico. Siempre vamos a tener un donador y vamos a tener también un receptor, o quien reciba o quien le robe, como lo quieran ver para mejor comprensión, ese electrón que va a ayudarle a formar el octeto, y si no es un octeto pues tal vez podría ayudarle a tener un mejor balance. Entonces, bueno, lo que les comentaba también, este tipo de enlace está en el extremo máximo, ¿ok? Bueno, es el extremo máximo
donde el equivalente a una molécula, o sea, su red cristalina, es enteramente polar. ¿Ok? Este es enteramente polar. Lo vamos a poner así como doble, porque esa parte es de importancia. Bueno, enteramente polar quiere decir que va a ser de un lado totalmente positivo y de un lado totalmente negativo, pero es una sola cosa. O sea, ya tenemos por ahí un enlace hecho, entonces hablamos de que es una sola cosa. Aquí imagínenlo con una analogía como si fuera un imán. No estamos hablando de magnetismo, repito, pero un imán es una sola pieza. O sea, simplemente es una sola pieza. Si lo partimos, se forma otro imán más pequeño. En este caso, el enlace vamos a suponer que no lo podemos romper. Y tiene de un lado un polo totalmente positivo y un polo totalmente negativo. Así como los imanes tienen un polo sur y un polo norte. No puede ser un poquito norte y un poquito sur al mismo tiempo. O sea, son extremos máximos en donde tenemos en este caso del imán del norte al sur, en el caso de pues la carga de este enlace o de este compuesto que se formó, pues va a ser enteramente polar. Muy bien, aquí tenemos un resumen rápido. El enlace iónico se da por transferencia de electrones, o sea, eso es lo que hace que sea un enlace iónico, que se transfieran electrones. Una vez que los electrones se transfieren, pues estos van a formar redes cristalinas y no moléculas. Entonces podemos decir que primero, para que sea un enlace iónico, tiene que transferir electrones y de aquí va a formar redes cristalinas, no moléculas. Bien, siempre será polar. ¿Okay? Siempre va a ser polar. Y esto va a ser debido a la diferencia de electronegatividad alta. Vamos a señalarlo por aquí con otro color. Aquí siempre es polar. Y esto se debe a la diferencia de electronegatividad. Bien. Ahora, no es una molécula polar. Esto es un compuesto iónico. ¿Ok? Todo lo que es enlaces iónicos no tienen que ver nada con moléculas. O sea, grábenselo así. Son estructuras cristalinas y esas estructuras cristalinas no forman moléculas tampoco ya una vez que se están haciendo estructuras más grandes. Lo que forman son compuestos iónicos con una estructura de red. ¿Sí? Todo esto ya lo vimos, yo creo que no les va a costar trabajo comprenderlo porque son temas que son sencillos. Por aquí abajo podemos ver ya en una animación un poquito más, pues tal vez más formada, porque ya tiene aquí todos los electrones. El mismo ejemplo, el sodio y el cloro. El cloro es más electronegativo, aquí lo representan con un imán pues de un tamaño mayor al del sodio, al que está directamente encima de cada uno de los elementos. Y pues aquí podemos ver en forma de animación como el cloro, al ser más electronegativo, le quita el electrón al sodio y ahí podemos decir que hay una transferencia de electrones, quedando el cloro más negativo y formando un anión. ¿Okay? Vamos a verlo otra vez. Aquí roba el electrón, se hace la transferencia de electrones, se vuelve más negativo el cloro y se puede decir que es un anión. Muy bien. Aquí el cloro, pues bueno, es un anión, efectivamente, porque se vuelve más negativo. El cloro acá en este lado quedaría más negativo y es un anión directamente. ¿Y qué pasa con el sodio? Pues el sodio quedaría más positivo y a este le vamos a llamar catión. Bien, el anión es el negativo, el catión es el positivo. Tiene más electrones, es más negativo y aparte tiene un nivel de electronegatividad más alto. Entonces tiene toda la lógica del mundo que sea más negativo
del lado de donde está el átomo de cloro, y que sea más positivo en donde tenemos el átomo de sodio. Ya una vez hecho el enlace, pues tenemos cloruro de sodio en este caso. Ahora vamos a ver el enlace metálico. ¿Okay? En el enlace metálico, como estábamos comentando hace unos minutos, tenemos que este tipo de enlace se da únicamente entre metales. ¿Okay? Puede ser únicamente dado entre dos elementos de tipo metálico. Aquí vamos a señalarlo. Se da entre átomos de metales. No podemos meter no metales porque ya no sería un enlace metálico. ¿Okay? Simplemente así de fácil. Entonces tenemos por acá que el enlace metálico lo que hace es liberar electrones. ¿Okay? Aquí tenemos los electrones. Sabemos que los metales por su naturaleza son buenos conductores de la electricidad, y esto se debe a que tienen sus electrones de valencia, o en las capas de valencia, que son las más alejadas del núcleo, pues prácticamente muy susceptibles a ser liberados. O sea, pueden brincar de una órbita a la de otro átomo fácilmente, y así es como nos lo explica la parte de la física clásica, lo que se le llama corriente eléctrica. O sea, un flujo de electrones corriendo. Nosotros ya hemos estudiado en la parte cuántica, en la mecánica cuántica, que no es así, pero vamos a basar esta clase únicamente en la parte clásica, para que sea más sencillo y podamos entender todo esto de una manera muy simple, porque la física clásica es muy simple en estos temas. Entonces, pues, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Tenemos el elemento, en este caso tenemos hierro. ¿Okay? Ahí lo tenemos. Y pues lo que va a pasar con esto es que va a liberar a los electrones libres, o sea, los que están más afuera o más alejados. Aquí adentro tendríamos los demás orbitales, tomando un modelo atómico de tipo planetario. Sabemos que no es el más moderno y que no es el correcto, pero sí es bueno para poder dar las referencias y que sea un poquito más comprensible. Al final sabemos que son orbitales, no órbitas, y pues cómo se forman las nubes de probabilidad en donde están los electrones. Pero de todos modos lo que va a hacer es liberar esos electrones, a valga la redundancia, va a liberar electrones libres, o sea, electrones de la capa de valencia, y aparte estos van a estar deslocalizados. O sea, quiere decir que no van a tener un lugar en específico, van a andar pues por todos lados, dando de vueltas, brincando y moviéndose entre los orbitales. A esto nos referimos con que se liberan y quedan deslocalizados. A este efecto, en donde el electrón anda por todos lados en donde quiere, se le llama o le llaman mar de electrones, precisamente por cómo se comportan, es el término que se le da. Al tener un mar de electrones y al soltar el elemento su electrón, pues entonces ya la diferencia que tenemos entre las cargas positivas que están en el núcleo y las cargas negativas totales, que serían en este caso el número total de electrones y el número total de protones, va a tener una diferencia. Esa diferencia va a ser o se va a iniciar cuando el electrón se salga y pase con otro. Entonces aquí el elemento hierro va a quedar más positivo. Entonces podemos decir que vamos a formar, o se está formando, mejor dicho, un ion de hierro positivo. ¿Ok? Un catión. Entonces, pues bueno, los electrones que van a estar bailando por todos lados, pues van a rodear a todos los iones del elemento metálico, estos iones positivos que son los átomos. Les estamos llamando iones porque son electropositivos o más electropositivos que negativos. Y precisamente esto
pues es lo que le da ciertas características, ciertas propiedades a lo que son los metales, y también de esta forma es como se van a formar los enlaces. Aquí imagínense pues de forma simple, vamos a decirlo de forma simple, para que se formen los enlaces sería un enlace puro, no sería un, bueno, en el caso de mi ilustración de la que estoy poniendo aquí, estaríamos haciendo un enlace puro con hierro. Tenemos los electrones deslocalizados y moviéndose alrededor de los átomos que quedan más electropositivos, que les podemos llamar iones positivos o cationes, ¿ok? Entonces, los mismos electrones lo que van a hacer es una especie de efecto como de ir aplastando, de ir moviendo todos estos átomos de manera que los van a juntar lo más posible entre ellos, y así es como se va a hacer el enlace metálico. Vamos a verlo por acá con una animación. Vemos las cargas positivas al centro, vemos los electrones, vemos más átomos, y ahí es donde andan pues a la deriva, deslocalizados, y ese es el famoso mar de electrones del que hablamos, en donde los electrones pues están revoloteando por todos lados. Esto va a ir forzando a que los átomos, o en este caso los podríamos llamar iones de hierro, se vayan juntando cada vez más hasta que formen estructuras que son pues muy pues como decirlo, muy planas, muy maleables, y precisamente también esto nos va a dar como resultado la parte en donde los metales tienen buena conductividad eléctrica, conductividad térmica, maleabilidad e incluso su brillo, el brillo metálico. Es precisamente por todo esto que estamos viendo, es lo que le da esas propiedades a los metales. Entonces vamos a señalarlo por aquí, de este lado, este tipo de enlace, y cómo se comportan los metales le da lo que nos interesa aquí a nosotros, es más que nada la conductividad eléctrica y térmica, maleabilidad y ductilidad también, y el brillo metálico. Muy bien, la maleabilidad es simplemente el que podamos doblarlos y no se rompan. Si nosotros tenemos un vidrio y lo queremos doblar para que quede curvo sin calentarlo, pues se va a quebrar, se va a romper. Son estructuras cristalinas quebradizas, precisamente por cómo tienen formadas esas redes cristalinas, se rompen. Aquí, al tener los electrones deslocalizados, pues lo que pasa es que pues tienen cierta maleabilidad, o sea, los podemos deformar y no se van a romper, no son tan duros o tan quebradizos, a menos de que tengan cierto temple, pues entonces sí podría ser que se rompan. Van a tener cierta flexibilidad, pero en su estado más natural, la mayoría de los metales tienen maleabilidad y tienen cierto brillo, y también responden bastante a algo que vamos a ver más adelante, que es a la oxidación. Eso se le llaman reacciones de tipo redox. ¿Ok? En los enlaces metálicos, igual que en los iónicos, no se forman moléculas. ¿Ok? Aquí en este tipo de enlace no tenemos moléculas. Y adivinen, aquí tenemos también redes cristalinas metálicas. A pesar de ser una red cristalina, por cómo está o cómo queda formado el enlace, tiene maleabilidad, puede doblarse, puede deformarse. ¿Ok? Eso lo tendríamos que ver con una ilustración, pero pues no viene mucho al caso aquí. Si lo necesitan, o bueno, no, es más, se los voy a dejar en el espacio de trabajo en Notion, donde van a poder ver en una ilustración el metal, y van a entender enseguida con esa ilustración lo que es la maleabilidad. O sea, de hecho les puedo poner un poquito de texto abajo para que lo conozcan y no nos quede ese huequito, y no nos extendamos mucho en esta clase porque tendría que dibujar mucho para mostrárselos. Entonces, pues bueno, retomando, decimos que igual que en los enlaces iónicos, forman redes cristalinas. Se forma una red cristalina, pero es una red de tipo metálico, metálica,
y los átomos están unidos en una estructura igual, tridimensional, que es hecha a partir del mar de electrones, que son electrones compartidos. ¿Ok? ¿Por qué son compartidos? Porque pueden andar en los orbitales de uno o de otro átomo, entonces son compartidos, pero pues son muy puntuales los enlaces metálicos, en cuanto que tienen que ser dos metales. Por la naturaleza que tiene esto, pues le pueden tomar cierta lógica pensar que este tipo de enlaces forman estructuras que son no polares. ¿Ok? Son no polares directamente. Ajá. No hay separaciones de cargas como las que vimos aquí arriba. O sea, este tipo de separaciones de cargas, como la que estamos viendo acá, no existe de forma natural en los enlaces metálicos. Entonces, al no haber una separación de cargas como en los enlaces iónicos o covalentes, todavía no vemos los covalentes, pero bueno, podemos decir que el covalente también puede tener separación de cargas. El enlace metálico pues es no polar, o sea, y esto es porque los electrones se distribuyen de manera uniforme. ¿Ok? Entonces vamos a señalarlo. Los electrones están distribuidos uniformemente y no hay regiones con más o menos carga. Podríamos decir hasta cierto punto que están neutros. ¿Ok? Como los electrones están distribuidos, son neutros. ¿Ok? Pero bueno, aquí hay algo que pues, la mayoría de los enlaces aceptan, y el metálico lo acepta bastante bien, que es lo que llamamos formar dipolos o hacer una polarización inducida. Esto es polarizarlos de manera forzada. Entonces, por ejemplo, si nosotros aplicamos un campo eléctrico externo, como en el caso del capacitor, en donde tenemos las dos placas, una está conectada positivo, otra negativo, se forma un campo eléctrico como lo vimos en la clase anterior. Entonces, si mi dieléctrico tuviera materiales metálicos, pues los materiales metálicos sí son susceptibles y aceptan la polarización inducida. ¿Ok? Entonces, pues bueno, ya saben que la polarización inducida el acomodo de las cargas va a quedar en contra del campo eléctrico. O sea, por su misma naturaleza va a quedar viendo hacia el otro lado. Esto también ya lo explicamos en la clase anterior. Entonces, pues bueno, aquí podemos decir que cuando se aplica un campo eléctrico externo, los electrones libres se pueden mover fácilmente en dirección contraria al campo. Aquí en automático ya sabemos que si pasa esto, pues estamos polarizando. O sea, estamos polarizando este metal, y pues estamos creando un dipolo. No precisamente va a ser un dipolo permanente, o sea, no va a quedar con la polarización permanente, únicamente va a existir esa polarización mientras tengamos un campo eléctrico externo o estemos cerca de algún tipo de molécula polar o de alguna carga que los atraiga o los esté pues empujando. Entonces pues por aquí podríamos señalar prácticamente todo esto. No se crea un dipolo permanente como pasaría en una molécula polar. Es simplemente una separación temporal de cargas. ¿Ok? O sea, polarización inducida. ¿Bien? Eso es lo que está pasando, y también puede pasar con otros tipos de enlaces. Y si son otros tipos de enlaces, son otros tipos de elementos o de materiales en este caso. Los materiales metálicos pueden experimentar polarización inducida, o sea, si la aceptan. Aquí repetimos, no es por creación de dipolos permanentes. Esto es por desplazamiento de electrones libres frente a un campo eléctrico. ¿Qué quiere decir esto? Aquí podemos parar un poquito, hacer una pequeña escala. Si yo tengo electrones libres
en toda esta parte. Por ejemplo, aquí sabemos que andan los electrones libres entre este metal que es hierro, o sea, serían puros enlaces, o bueno, enlaces puros, mejor dicho, de hierro. Pues los electrones van a estar deslocalizados. Muy bien. Si nosotros aplicamos un campo eléctrico, pues todo esto va a crear dipolos, o sea, más positivo de un lado, más negativo del otro. O sea que los electrones van a tener tendencia hacia irse del lado positivo, o sea, donde tengamos una carga positiva, van a tener tendencia a ser atraídos hacia allá. Y pues todos los iones que ya prácticamente no se pueden mover por cómo están acomodados, o se moverían muy poco en todo caso, pues se van a ver atraídos hacia donde está el negativo, hablando por ejemplo de un capacitor. Entonces, pues bueno, todo este efecto y todas estas características del metal es lo que nos da como resultado que tengan una buena o muy buena conductividad eléctrica. Por eso los metales son muy buenos conductores. Ese mar de electrones, ese tipo de enlaces, todo lo que estamos viendo ahorita, ayuda mucho a que la electricidad pueda fluir a través de ellos. ¿Okay? Igual los campos eléctricos, igual los campos magnéticos, igual en algunos efectos térmicos, o sea, son malos aislantes térmicos. Si yo pongo una puerta de metal, pues se va a poner a la misma temperatura que como esté la parte externa, a diferencia de, por ejemplo, una puerta de madera, en donde de un lado va a estar pues muy cercana a la temperatura interior y del otro lado al exterior. Pues bueno, los metales son buenos conductores térmicos también, ya sea caliente o frío, pero lo que nos importa aquí un poquito más es la parte eléctrica. La térmica también, porque ya en diseño de circuitos estamos, tenemos que tener presente la parte de disipación de calor, enfriamiento y todo este tipo de cosas que nos pueden afectar muchísimo, sobre todo en circuitos de potencia. Y ya saben lo que hemos comentado en las computadoras de control, justo donde tenemos las partes que manejan corrientes altas, están pues prácticamente tocando el chasis de la misma computadora. No es casualidad eso, ni es casualidad que los materiales de las computadoras, hablando del chasis de la computadora, sean metales como el aluminio, por ejemplo, antimonio o algunas aleaciones, que son mejores conductores térmicos. Precisamente lo que están haciendo aquí es pues transferir el calor de los componentes electrónicos hacia el chasis o la carcasa de la computadora y de ahí al ambiente. Entonces pues eso nos va a ayudar mucho a tener circuitos más estables. Pero bueno, nos estamos yendo ya un poquito por las ramas. Entonces habíamos dicho que este efecto es la base de la conductividad eléctrica. Vamos a señalarlo por acá de una vez. Esto no crea dipolos, o sea, no crea dipolos permanentes, sino que desplaza los electrones libres frente a un campo eléctrico. Esto es directamente relacionado con el tema capacitores y campos eléctricos. ¿Okay? Puede aplicar de otras formas, pero vamos a dejarlo ahí porque estamos viendo capacitores. Lo podemos aumentar o lo podemos pues enfocar diferente ya cuando avancemos a otros temas. Y este efecto es la base de la conductividad eléctrica, ¿ok? Y algunos otros fenómenos. Entonces, pues bueno, por aquí, si vemos esta animación, pues bueno, de este lado tenemos una nubecita que va a descargar energía eléctrica, va a atravesar todo el conductor y va a salir, ¿ok? Precisamente porque son buenos conductores. Aquí lo vamos a ver de forma de animación. Por acá vemos cómo entra la electricidad por un lado, sale por el otro y se descarga. ¿Ok? Eso es lo que hace un conductor, básicamente, en la parte clásica, o viéndolo desde la parte de la física clásica, donde los electrones se mueven y son los que transportan todo. Sabemos que en la cuántica no es así, pero repito, esta clase va a ser basada únicamente en la parte clásica. Entonces pues aquí como resumen del enlace metálico,
tenemos que el enlace metálico va a formar redes no moléculas, son redes cristalinas, metálicas, y su polaridad es no polar, pero sí puede ser inducida. ¿Ok? Aparte de que pues sabemos que son buenos conductores y todo lo que platicamos ya. Ahora vamos a pasar directamente con el enlace covalente. El enlace covalente muchas veces lo ven como si fuera el más complicado. Yo no lo veo complicado para nada, siendo sincero. Pero tal vez la complejidad de esto es porque tiene tiene subdivisiones. ¿Ok? El enlace covalente se puede subdividir y dentro de las subdivisiones podemos llegar a afectarlos de cierta manera que puede ser conveniente para nosotros, pero realmente el enlace covalente es bien sencillo. El enlace covalente, pues lo que su nombre nos dice, covalente, o lo que su nombre nos quiere decir, es que comparte electrones. Ajá, eso es covalente, compartir. O sea, tiene electrones compartidos entre dos átomos que pueden ser del mismo elemento o de diferente elemento. ¿Ok? Entonces, pues bueno, el enlace covalente ocurre cuando dos átomos comparten uno o más pares de electrones. ¿Ok? ¿Por qué digo uno o más pares? Porque pues si están compartiendo se va a formar un par. Tiene que ser un par. No puede quedar un electrón nada más para los dos átomos. Tiene que ser un par de electrones. Uno lo va a poner un átomo y el otro lo va a poner el otro. Y pueden tener más pares de electrones compartidos. O sea, no solamente pueden ser dos, pero dijimos que en esta clase íbamos a tomarlo todo como si fueran nada más dos átomos. ¿Ok? Para que no se complique. Pues el enlace covalente es entre no metales. Ajá. Y las electronegatividades o los niveles de electronegatividad, o sea, la fuerza con la que pueden atraer cargas negativas, cargas eléctricas negativas, son similares o iguales. ¿Ok? Entonces, esto está por aquí, está con electronegatividad similar o prácticamente igual. Por ejemplo, aquí abajo tenemos cloro, pues la electronegatividad del cloro, si son dos átomos de cloro, pues va a ser la misma. Entonces es igual. Si tenemos elementos diferentes, tiene que ser una electronegatividad o un nivel de electronegatividad muy similar, casi igual. Aquí podemos ver la electronegatividad directamente en la tabla periódica y también podemos clasificar según la diferencia de electronegatividad entre uno y otro, pero pues no vamos a tocar esos temas dentro de esta clase. ¿Okay? Eso ya sería directamente electroquímica. Lo que quiero aquí es que entiendan la parte a nivel atómico para que tengan una noción completa de los dieléctricos en el capacitor. Principalmente eso es el cometido de esta clase. Entonces, bueno, aquí los electrones, ya retomando, por lo regular se distribuyen de manera equitativa. ¿Ok? Por aquí está, equitativa. Bueno, de manera equitativa. Vamos a señalarlo por acá también. Pero bueno, también tenemos algunos efectos o características extra. Eso lo vamos a ver aquí abajo. Enseguida lo vamos a ver. Voy a explicar primero acá qué es lo que pasa. Y voy a hacer pues voy a dar aquí una pequeña nota. Primero vamos a explicar esta ilustración. Una disculpa por la calidad, por cuestiones de tiempo no pude encontrar algo más rápido ni pude dibujarlo, pero bueno, aquí se va a entender bastante bien. Tenemos pues al cloro, como ya lo vimos antes, que tiene pues en la capa de valencia, los electrones de valencia tiene 7, y ya sabemos que quiere buscar el octeto, o sea, quiere tener 8 en su última capa para llegar a ese balance. O sea, el octeto es lo que buscan los átomos. El nivel de electronegatividad del cloro con otro cloro pues es el mismo. O sea, tenemos el mismo nivel, la misma magnitud de electronegatividad. Entonces, si quieren hacer un enlace covalente entre estos dos,
pues lo que pueden hacer es compartir este y este electrón. Entonces pues bueno, se va a acercar uno con el otro y precisamente va a pasar esto. Estos dos electrones van a quedar compartidos entre los dos átomos. Entonces aquí podríamos decir que los dos átomos cumplen ya con el octeto, o sea, ya todos tienen su octeto, o bueno, estos dos tienen su octeto y quedan balanceados, y entonces están formando una molécula, porque ya hicieron un enlace de tipo covalente. En los enlaces covalentes, aquí sí tenemos moléculas, ya no son redes cristalinas, aquí son moléculas. Entonces aquí estaríamos hablando de una molécula de cloro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya está enlazada, simplemente por eso. O sea, son dos átomos de cloro enlazados, entonces tenemos una molécula de cloro. Si fueran elementos diferentes, tendríamos una molécula de otra cosa. Entonces, pues por acá tenemos átomos de cloro por separado, no cumplen con la regla del octeto, se van para acá, se juntan, hacen su enlace, se ponen de acuerdo, hacen su enlace, comparten los electrones, y al compartir los electrones forman el enlace, los dos átomos de cloro, y ya cumplen con la regla del octeto, y pues los dos átomos de cloro van a quedar muy felices porque ya tienen su octeto los dos. Entonces pues bueno, esto lo podemos ver ya como si fuera una sola cosa, ahí cumpliendo la regla del octeto y con el enlace covalente ya formado. Ahora aquí, para los que les gusta la química y quieren un poquito más, o sea, necesitan un poquito más de información, bueno, pueden hacer investigación pues personal, una investigación extra sobre los enlaces covalentes, para conocer un poco más de factores, porque abarcan más que lo que les estoy mencionando. Uno podría ser el momento dipolar. Todo esto lo encontramos de forma muy fácil, o si quieren que se los explique yo, se los puedo explicar. Les preparo otra presentación que va a ser chiquitita y les puedo explicar todo esto sin problema. Ya sería cuestión de que ustedes me digan si lo quieren o lo buscan de forma personal para quien le interese. Entonces pues yo les recomendaría que cuando menos busquen, si es que les interesa ampliar más esto, momento dipolar. Esto es según su diferencia de electronegatividad. Aquí ya estamos hablando tal vez de dos elementos diferentes. La geometría molecular, que también va cambiando según el tipo de elemento. Y si pues tenemos, por ejemplo, en lugar de dos átomos, tres, por ejemplo, o cuatro, entonces pues aquí la geometría va a cambiar y bastante. Y también hay dos términos que son bastante importantes e interesantes. Para los que les guste más la electroquímica. Uno es el apantallamiento y el otro es la carga nuclear. Así, a muy grandes rasgos, el apantallamiento son efectos entre electrones que hacen que un electrón con otro, y con otro, y con otro, y con otro, o sea, todos los que están en los orbitales, tengan cierta energía de apantallamiento. Esa es la palabra correcta. Y es lo que hace que el electrón no se vaya directamente hasta el núcleo, porque sabemos que el núcleo es positivo. Entonces, si el núcleo lo tenemos aquí y tiene, no sé, 7 protones, y tenemos un electrón muy cerca, pues, ¿por qué no se iría directamente hasta chocar con el núcleo? Pues bueno, lo que lo mantiene estable y en su órbita es el efecto de apantallamiento, que es otro electrón apantallado o de frente. Vamos a decirlo de esa forma porque no están directamente de frente, pero está pues haciendo un tipo de trabajo, o tiene cierta influencia directa con su otro electrón o con los demás electrones, y esto hace que se mantengan estables y no choquen con el núcleo. Ahora, la carga nuclear es muy fácil. Simplemente es qué tan electropositivo, ya no estamos hablando de electronegatividad, es como el inverso o como al revés. Es qué tanta carga positiva tiene el núcleo. Esa es la carga nuclear a muy grandes rasgos. Entonces, pues bueno, aquí podemos dejar esto como una nota extra para los que quieran
pues investigarla, o si necesitan, pues lo puedo ampliar un poquito más todavía, ya que todo esto es un resumen muy rápido. Está hecho en una síntesis en donde pues podríamos estar mucho tiempo y podríamos tener mucho contenido, pero creo que esto es suficiente para que entiendan los tipos de enlaces, y a partir de eso van a entender la polarización en los dieléctricos, y ya sabemos que el dieléctrico en un capacitor es fundamental y súper importante. Entonces por eso también decidí extender esto, porque el dieléctrico, sin dieléctrico un capacitor no es exactamente capacitor, no tendría las características que tiene, ni podríamos jugar tanto con ellos, no tendría ciertos efectos. Vamos a tratar todo esto en la siguiente clase, ¿okay? Ya cuando veamos los tipos de materiales con los que se ocupan. Entonces me interesa que tengan en mente aquí los tipos de enlaces, cómo se forma la molécula, cómo se forma la red cristalina, para que después, cuando hablemos directamente del tipo de dieléctrico, ustedes comprendan lo que es la polarización y cómo se van a distribuir esas cargas, esas moléculas, y cómo va a quedar polarizado el dieléctrico para poder aumentar la capacitancia, o para poder ajustar la capacitancia en todo caso. Entonces vamos a retomar. Tenemos el enlace covalente no polar, ¿ok? El no polar, o sea, no polarizado, los electrones se comparten de forma equitativa, ¿ok? Aquí tenemos que se comparten de forma equitativa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se comparten en partes iguales, o sea, prácticamente igual, equitativo, entre los dos átomos. En este caso tenemos ya dos elementos, tenemos hidrógeno y carbón. Entonces, pues bueno, aquí si vemos la animación, perdón, la ilustración, esta no es animación, esta nada más es imagen, pues están a la misma distancia de los centros, este con este y este con este. Y entre los dos, aquí donde está el enlace, también están iguales. Entonces, pues podemos decir que están distribuidos de forma equitativa. Aquí si pusiéramos esto pues en una analogía, en donde tuviéramos una balanza, por ejemplo, vamos a poner aquí como que, bueno, vamos a hacerlo un poco más delgado con este. Vamos a suponer que por aquí tenemos una balanza. Quedó un poquito chueco. Vamos más para acá. Bien, ahí tenemos esto en una balanza. Pues está equilibrado, ¿sí? Está totalmente equilibrado. Entonces pues tiene una compartición de electrones, o sea, el electrón del carbón y del hidrógeno se están compartiendo entre los dos de manera equitativa, y por lo tanto no se crea ningún tipo de dipolo. O sea, tenemos la misma electronegatividad en C y en H, ¿ok? A esto también le podemos llamar apolar, que es igual a no polar. O sea, toda esta parte la pueden encontrar así tal vez en libros, como apolar o como no polar, es lo mismo. Aquí básicamente es lo mismo. Entonces ese es el enlace covalente no polar. O sea, no hay diferencia significativa, o no hay diferencia, si es que son iguales, por ejemplo, en su electronegatividad. Ahora también tenemos enlaces covalentes polares. Estos ya cambian un poquito según el tipo de elemento. En los covalentes polares, como ya se podrán estar imaginando, tenemos que un elemento, por ejemplo aquí tenemos elemento oxígeno y elemento hidrógeno. Entonces, pues si nosotros checamos las tablas en donde viene el nivel de electronegatividad de los elementos, nos vamos a encontrar que el oxígeno tiene un nivel de electronegatividad más alto que el del hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que los electrones se van a ver más atraídos hacia el oxígeno, porque su nivel de electronegatividad es más alto. Entonces estos electrones se van a ver atraídos hacia este lado,
porque aquí tenemos un nivel de electronegatividad grande y aquí tenemos un nivel de electronegatividad mucho más chico. Ok, entonces aquí ¿qué es lo que pasa? Pues que esto ya no queda equitativo, no queda tan balanceado como en el que es no polar. Al no quedar tan balanceado, pues toda esta parte en donde, en la parte derecha donde está el átomo de oxígeno, se va a volver más negativa. Toda esta parte va a ser más negativa. Ok, o sea, va a quedar como si fuera una carga negativa totalmente. Y de este lado, pues va a quedar más positivo. O sea, como si fuera simplemente una carga positiva. Pero ya formamos una molécula porque ya están enlazados. Entonces, ¿qué pasa con esto? Se crea lo que llamamos un dipolo. Un dipolo es una sola cosa, o sea, una sola molécula, pero tiene polaridad, como lo que les explicaba con los imanes. De un lado va a ser negativo, del otro lado va a ser positivo, precisamente porque la electronegatividad de un lado va a ser mayor a la del otro, y los electrones van a tener tendencia a irse hacia el lado que los atraiga más. Entonces aquí podemos ver un diagrama de colores de este lado. Esta es la misma ilustración que estábamos viendo, pero un poquito más pequeña. Y según el diagrama de colores, pues vemos que donde es azul tenemos una densidad electrónica baja, y donde estamos más rojizos hay una densidad electrónica alta. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los electrones o cargas negativas van a estar más acumulados aquí. Vamos a tener por acá muchas cargas negativas, vamos a estar muy denso en cuanto a la parte negativa. Ok, esto es negativo. Y de este lado, pues vamos a tener todo lo que es positivo. Entonces este lado va a ser más positivo. Y pues bueno, o sea, sí puede haber por aquí uno que otro electrón regado, pero pues si se fijan aquí, esto lo que está haciendo es prácticamente partirlo, y de este lado va a ser más negativo y de este lado va a ser más positivo. Entonces esto le llamamos dipolo, o sea, precisamente a este enlace en donde quedamos más negativos de un lado y más positivos del otro, es una molécula dipolar. Ajá. Aquí tenemos que, pues bueno, aquí la electronegatividad es mayor de este lado, y ahí es cuando tenemos un enlace covalente de tipo polar, formando moléculas dipolares o dipolos. Muy bien. Antes de cerrar esta parte, porque creo que lo vamos a hacer en dos partes, vamos a ver lo que son los dipolos inducidos. Okay, para terminar con eso y después seguir con las reacciones redox. Entonces, los dipolos inducidos son fáciles de entender también. Realmente son fáciles siempre y cuando ustedes tengan conciencia de lo que es atracción, repulsión, van a entender todo perfectamente. Entonces, aquí tenemos que aunque una molécula no sea polar, o sea, que sea una molécula balanceada, vamos a decirlo así, como la que vimos en el enlace covalente no polar, esta puede llegar a formar un dipolo inducido, pero es un dipolo inducido temporal, o sea, se va a forzar a volverse un dipolo. Esto es porque vamos a acercar esa molécula a algún tipo de campo eléctrico o alguna carga, ya sea electropositiva, electronegativa, que le va a afectar. Quiere decir que esto va a atraer sus electrones. Entonces, pues por ejemplo acá, aunque una molécula no sea polar, puede desarrollar un dipolo inducido. Esto también hay que señalarlo por acá. Aunque no sea polar, puede desarrollar un dipolo inducido si está cerca de un ion o una molécula polar, o sea, algo que tenga una cierta carga que lo haga reaccionar, o lo exponemos directamente a un campo eléctrico externo.
¿Ok? Exponerlo a un campo eléctrico externo es exactamente análogo o es igual a lo que pasa dentro del capacitor. ¿Ok? Dentro del capacitor tenemos las dos placas y cuando están conectadas o cuando está cargado el capacitor tenemos un campo eléctrico externo. Quiere decir que no es un campo eléctrico que se esté formando en la molécula directamente, y esto va a inducir a una molécula no polar a volverse un dipolo, pero va a ser un dipolo inducido. Un dipolo inducido lo podemos imaginar de la siguiente forma. Imagínense que tenemos una liga, o sea, un elástico redondo, ¿ok? Vamos a suponer que tenemos por aquí esto que es completamente redondo, y pues yo le voy a aplicar fuerza hacia este lado y le voy a aplicar tal vez fuerza hacia este lado, o en su defecto lo voy a enganchar aquí, muy bien, y voy a aplicar fuerza hacia acá. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Pues bueno, lo que va a pasar con esto es que al aplicar cierta fuerza, esto se va a estirar, va a perder su forma original y se va a estirar debido a la fuerza que tiene hacia este lado. ¿Ok? Más o menos en una analogía de este tipo, eso es lo que le pasa a la molécula que es no polar. Por aquí abajo lo podríamos ver mejor. Esta ilustración se las compartí ya en la clase anterior y vamos a poner el mismo ejemplo. Si yo tengo por este lado pues cualquier cosa, o sea, puede ser un campo eléctrico, puede ser otra molécula que sí esté polarizada, puede ser pues simplemente pues una carga, vamos a decir que sea electropositiva. ¿Ok? Por aquí tengo una carga que es positiva. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Todos los negativos, que son los electrones, se van a ver atraídos hacia este lado. O sea, van a querer seguir a este de acá. Y esto va a estirar mi molécula. En este caso es un electrón, pero bueno, lo podemos ver igual, porque el electrón también puede llegar a deformarse, como les comenté, cuando son polarizaciones de tipo iónico. Estamos hablando de polarizaciones de tipo iónico, no de enlaces iónicos. Ojo con eso. Platicamos en la clase anterior que se deforman los orbitales, todas estas nubes de probabilidad cambian, pues eso ayuda también a la capacitancia total, etcétera, en niveles o en temas cuánticos. Ajá, pero aquí lo que quiero explicarles es el enlace covalente cuando un dipolo no polar se vuelve un dipolo, perdón, una molécula no polar se vuelve un dipolo inducido. Entonces aquí podemos tener esta ilustración como ejemplo, es un buen ejemplo. Todos los electrones se van a querer ir hacia la carga positiva, se van a sentir atraídos hacia allá, cuando su estado natural es este de acá, el del lado izquierdo. Aquí abajo de hecho dice no polarizado, y por acá dice polarizado. ¿Ok? Entonces, pues aquí lo que va a pasar es precisamente eso. La molécula se va a deformar. Se va a deformar porque los electrones se van a querer ir hacia este lado. No se va a romper el enlace, eso sí es casi un hecho. O sea, que el enlace no se va a romper. Entonces, pues lo único que va a pasar es que se va a formar un dipolo. Ahora tengo una densidad electrónica más alta del lado derecho a comparación de la que tengo del lado izquierdo. Entonces, pues aquí tenemos una carga externa. En este caso sería pues electronegativa, de este lado positiva, y pues sabemos que pues según lo que nos explica Coulomb, todas las cargas eléctricas positivas son salientes y las negativas son entrantes. Entonces, si las cargas eléctricas son salientes y las positivas son entrantes, la dirección del campo eléctrico va a ser esta, directamente esta dirección, porque del positivo salen y en el negativo entran. Ahora, por otro lado,
Estos electroncitos que están por aquí, que están prácticamente dentro de toda la zona que está pintada de azul, pues van a querer ir hacia el positivo porque se sienten atraídos hacia el positivo. Entonces estos van a ir en esta dirección. A eso es a lo que se refiere cuando decimos que se acomodan en sentido contrario al campo eléctrico. Ajá. Esta flecha de aquí arriba es el campo eléctrico, o así si lo quieren ver también puede ser el símbolo, y esta flechita de aquí es la dirección que están tomando las cargas. Ok, entonces bueno, ese es el efecto. Y pues por aquí tenemos otro ejemplo en donde podemos ver ya la molécula estirada, o sea, se vuelve una especie de óvalo, en lugar de ser pues más circular, o si es un óvalo lo va a estirar todavía más, lo va a hacer un óvalo más largo, la va a deformar hasta cierto punto. Entonces pues aquí el dipolo está en esta parte, y pues la molécula tal vez era un poquito más pequeñita, a lo mejor era una cosa, no sé, así, de este tipo, pero pues al tener aquí las cargas, pues se ven atraídos y se deforma. Ok, ahí es cuando estamos formando un dipolo inducido. Muy bien, entonces pues aquí nada más ya casi terminamos este bloque. Vamos a hacer alrededor de 1 hora 40. Recuerden aquí con estas ilustraciones cómo son los tipos de polarización ya en el capacitor. Por acá vamos a leerlo como se lee el manga. Lo vamos a leer de abajo hacia arriba. Entonces tenemos de aquí la polarización electrónica. Aquí algo que olvidé comentarles la clase pasada es que cuando decimos electrónica se refiere a electrones, porque estamos hablando de reacciones electroquímicas, de física, etc. Entonces cuando decimos electrónica en la polarización del dieléctrico nos estamos refiriendo directamente a los electrones. Es justamente lo que vimos hace unos segundos, en donde si ponemos por acá una carga positiva y por acá una negativa, entonces pues se van a concentrar los electrones de este lado y pues pueden llegar a deformar la molécula si es que es no polar, y si es polar pues también la van a alinear. Entonces la polarización electrónica de lo que habla es de los electrones en cómo reaccionan según la carga, o sea, según esto que es la carga, van a reaccionar de esa forma, se van a querer ir hacia el lado que los atrae. Bien, aquí están distribuidos de una forma más balanceada, uniforme, pero no hay una carga que los atraiga o una carga que los esté pues empujando en contra, que sería una igual, una negativa, y aquí sí. Entonces pues se van a alejar del núcleo, el núcleo no se va a mover de su lugar, lo que se va a mover es el orbital. Acá de este lado, en la polarización iónica, volvemos con el ejemplo del cloruro de sodio. Acá de un lado tenemos el cloro, tenemos el sodio, sin campo eléctrico. ¿Okay? Estos vamos a tomarlos como que ya formaron un enlace, o sea, ya es cloruro de sodio, no es cloro y sodio, es cloruro de sodio. ¿Por qué? Porque aquí ya me está marcando un símbolo negativo y aquí un positivo. Entonces, si el sodio ya está más positivo, quiere decir que ya le donó el electrón al cloro, como lo vimos al principio. Entonces, todo esto lo podemos tomar como que ya es, pues, no una molécula, sino un enlace que forma una red cristalina. Pero vamos a decirle enlace. Aquí no hay campo eléctrico, la E es igual a 0. Y de este lado ya tenemos un campo eléctrico. Vamos a suponer lo mismo. O sea que en este caso están al revés. Entonces, bueno, de este lado vamos a poner una carga positiva y aquí vamos a poner una negativa. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar?
Aquí lo que va a pasar es que de estos lugares en donde estaban al principio, o sea que son sus, pues vamos a decir sus lugares naturales dentro del enlace, se van a mover siguiendo a la carga de forma independiente. O sea, en pocas palabras, se van a desplazar hacia donde se sienten más atraídos, pero el enlace no se rompe, ¿ok? No se va a romper el enlace, simplemente se está estirando también, están deformando la red cristalina, en pocas palabras. O sea, se separan un poco, eso es de forma parcial y también es temporal. O sea, mientras tengamos los campos o cualquier tipo de, pues, no sé, puede ser una molécula, puede ser cualquier otra cosa que los atraiga lo suficiente, vamos a tener este efecto. Pero si no lo hay, en automático vamos a regresar acá a su estado natural. Si volvemos a poner, por ejemplo, un campo eléctrico, se van a separar un poco y pues bueno, se van a alinear también y todo lo que estuvimos platicando en la clase anterior. Entonces, pues bueno, aquí el enlace no se rompe y estos son compuestos. Ajá. Esto ya es un enlace, es cloruro de sodio. Ajá. O sea, a pesar de que aquí podemos decir que tenemos un ion de sodio y un ion de cloro, no son iones separados. O sea, es un compuesto y el enlace no se rompe. O sea, estos dos están formando una sola cosa, cloruro de sodio en este caso. Muy bien, ahora vamos a ver aquí este que es uno de los más sencillos, como lo veo yo, que es la polarización orientacional. Aquí tenemos del lado izquierdo, representado con flechas, podrían ser moléculas, por ejemplo, en donde, pues, no sé, la cabeza de la flecha puede ser el positivo, puede ser el negativo, el que ustedes gusten. Y pues la parte plana de la flecha o la cola de la flecha también puede ser el positivo o el negativo, como lo quieran imaginar, es igual porque no nos está marcando aquí realmente nada y están pues totalmente a la deriva, deslocalizados, están pues para donde quieren, totalmente desorganizados. Aquí el campo eléctrico es igual a cero, quiere decir que no está atravesándolo nada que influya en estas, vamos a decir que son moléculas, ¿ok? Para que sea un poco más simple. Entonces, acá en esta ilustración, en la de este lado, ya tenemos un campo eléctrico mayor a cero. El campo eléctrico va en esta dirección. Entonces, si va en esta dirección, ahí sí ya me está diciendo las polaridades que tienen. Si va para acá, de este lado es positivo y de este lado es negativo, ¿verdad? Porque del positivo salen y en el negativo entran. Cargas eléctricas, ¿ok? Campos eléctricos. Estamos hablando de campos eléctricos, no de electricidad ni de corriente eléctrica, son campos eléctricos. Entonces, aquí lo que va a pasar es que vamos a tener una polarización orientacional. Bien. Su mismo nombre lo dice, es orientacional, porque aquí enseguida estas moléculas que son dipolos se orientan o se ponen en una disposición en la que si por acá de este lado tengo negativo y de este lado tengo positivo, pues bueno, se van a, perdón, aquí sería al revés. O vamos a decir que es, vamos a cambiar el lápiz, vamos a ver con este de aquí. Se están acomodando de manera opuesta. Recuerden que esto se acomoda al revés. Van a quedar así. Entonces, pues ya podemos decir que esto sería el equivalente a una molécula tal vez. Y de este lado voy a tener el negativo y de este lado voy a tener el positivo. Por lo tanto, de este lado voy a ser negativo y de este lado voy a ser positivo. ¿Ok? Si nosotros vemos esto en una especie de, pues de formación, pues aquí tendríamos, por ejemplo, otra molécula y aquí otra molécula. Y lo mismo que les decía la vez pasada. Aquí queda negativo, aquí queda positivo, aquí negativo, aquí positivo. Más o menos como si tuviéramos una especie de conexión en serie.
Así es como quedan, pero estamos hablando de campos eléctricos y de cómo reaccionan los dipolos o moléculas dipolares, ya sean inducidas o permanentes. Entonces la polarización orientacional es muy sencilla de entender, simplemente se acomodan según la atracción que tienen con respecto al campo eléctrico o a alguna carga que esté polarizada que los atraiga. Ahora acá, la que consideran un poquito más complicada, que es la interfacial o espacial, que es esta de aquí, realmente no es complicada. Aquí podemos ver esta es una de las placas del capacitor, y este de acá pues es la otra placa. Muy bien, entonces pues bueno, aquí ya podemos ver que ya tiene ciertas cargas. Ya está, esta es la negativa, esta es la positiva, y pues aquí se están precisamente se está marcando hacia dónde va el campo eléctrico, y tenemos iones, o tenemos pues alguna molécula o algún dipolo, etcétera, que pues va a tener tendencia a irse hacia donde es atraído, pero no es tan uniforme. Si se fijan, esta está más separada de los límites o de las fronteras entre la placa y el dieléctrico. Este está más cerca, igual este está un poquito más lejos, este está más cerca, y etcétera. Entonces, ¿esto a qué se debe? Por acá tenía un dibujo con el que lo explicaba también. Es lo mismo que acabamos de ver, pero en un plano totalmente 2D, en donde pues aquí tenemos una de las placas del capacitor, la que va a ser positiva, y de este lado la negativa. ¿Ok? Aquí estos puntitos pues representan negativos. Muy bien, o círculos blancos nos van a representar negativos. Aquí está conectado a negativo y aquí está positivo. Ya está cargado. La dirección del campo eléctrico es hacia acá, de izquierda a derecha, según este dibujo, y la dirección en la que se van a acomodar las moléculas va a ser contraria a la dirección del campo eléctrico, como hemos estado viendo. Pero ahora, ¿qué pasa en la polarización interfacial? Todo esto que está dentro del rectángulo blanco es mi dieléctrico, pero vamos a suponer que este dieléctrico está formado por algo que es una mezcla pues heterogénea, o sea, no está mezclado o bien mezclado formando una sola cosa. Puede tener impurezas, puede tener pedazos de otro material que no se mezclaron bien. Esto puede ser que sea a propósito, o puede ser que sea pues no a propósito, como por ejemplo lo sería una impureza. Entonces lo que vamos a tener aquí es algo muy parecido a lo que vimos cuando estábamos viendo las leyes de Ohm y resistores y todo esto, en cómo se comporta el resistor a nivel atómico. No sé si recuerdan que los electrones chocan con las impurezas que le ponen al resistor por dentro. Si no lo recuerdan, lo vamos a ver en próximas clases cuando entremos de lleno con el resistor. Entonces aquí podríamos decir lo siguiente. Tal vez yo adentro de mi dieléctrico pues pueda tener ciertas impurezas o materiales que no tengan la misma permitividad o permisividad, como le quieran decir. También ya sabemos qué es esto. Ya sabemos que la permitividad es que tanto deja pasar el campo eléctrico. ¿Ok? Lo vimos en la primera clase de capacitores la semana pasada. Entonces no hace falta que les repita. Si tengo materiales con diferente permitividad aquí adentro y es una... Vamos a verlo así, como si fuera una mezcla heterogénea, en donde pues puedo tener por aquí, por ejemplo, un pedazo de algo, por aquí otro pedazo, por aquí otro más pequeñito, aquí uno muy chiquito. Pues entonces lo que va a pasar es que estas moléculas, en lugar de irse hacia los lados en donde son atraídas, que en este caso normalmente el negativo se va hacia el positivo, es como lo figuramos siempre en los esquemas y en los dibujos, pues por aquí sí se van a formar varios. Vamos a ver que van a llegar hasta las fronteras entre el dieléctrico y la placa. Pero si por alguna razón
este que se estaba moviendo hacia acá llega a esta impureza que es la de color azul, se va a quedar hasta aquí, la va a parar y ya no va a dejar que avance más. Aunque siga teniendo atracción hacia el lado izquierdo, se va a quedar ahí. Aquí podría ser que me encuentre con otra y ahí puede ser que la pare. Aquí también podría ser. Por acá podríamos tener otro. Aquí podríamos tener otros, no sé, otros dos o incluso hasta tres, tal vez. Entonces, pues todos los blancos van a querer ir en esta dirección. Pero pues todo esto que tenemos aquí van a ser como si pusiéramos una barda que no va a dejar que avancen hacia este lado. ¿Ok? Entonces así es como se hace la polarización interfacial o espacial. No están distribuidos de forma normal o uniforme, en donde estaríamos poniéndolos pues prácticamente formados uno tras de otro, por ejemplo algo así. Esto sería como que algo más normal, en donde tendríamos ese tipo de cargas así, o en todo caso pues estarían formadas como en esta imagen que les dibujé aquí arriba, uno tras de otro, no precisamente tocándose, pero pues tienen una cierta estructura. Aquí las impurezas o los materiales hacen que pues se pierda parcial o totalmente esa parte en donde la permisividad cambia. Entonces pues así es como reacciona el dieléctrico en el tipo de polarización interfacial o espacial. ¿Ok? Bueno, voy a cortar el video hasta aquí. Llevamos 1 hora 46, casi 47. Únicamente lo voy a cortar para dejarlo en dos partes, les sea más fácil de estudiar. Así que pues bueno, lo voy a cortar y enseguida regresamos con reacciones redox, con también algo de electrólisis, que es lo que me preguntaban si se formaba electrólisis dentro de los capacitores. Es un tema bastante importante. Y también vamos a platicar ya por último de lo que es el cátodo y el ánodo, catión y anión, porque no siempre el cátodo es el negativo. Aquí depende del contexto y depende también del componente o de la pieza o de lo que estemos hablando. Entonces pues les voy a dejar por aquí una tablita para que lo estudien y esté presente, porque muchas veces también la gente se confunde con varios de los temas que les acabo de mencionar. Si es que paramos video y enseguida regresamos, o lo pueden ver ya directamente como el video 2.